Muy buenas tardes, terrícolas. ¿Qué tal estáis? Bueno, estamos en la séptima entrevista de Soria Directo Pedro Flauta. Hoy están con nosotros Manu y David. Hay tantos caminos para conocerse a uno mismo como seres humanos en el planeta. Y por eso están ellos aquí hoy para explicarnos qué hacen en sus retiros espirituales, trabajan con el enneagrama y a continuación nos van a explicar. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Manu y David. ¿Qué tal, Pedro? Muy Pues aquí buenas, Pedro. estamos. Bueno, pues contarnos un poquito este proyecto que se llama Vive la experiencia, contarnos un poco qué es lo que hacéis, cómo lo realizáis y sobre todo, muy interesante, qué es el enneagrama. Empezar quien quiera. Sí, pues bueno, te comento que, como bien has dicho, son retiros de fin de semana en el que, bueno, intentamos acompañar a la gente mostrándonos, hablando de nuestra experiencia, para llevarles a un punto de autodescubrimiento, de conciencia bueno, digamos, de punto de inflexión, ¿no? De sus vidas, que se lleven esa experiencia que viven con nosotros de una forma muy vivencial en el que entren de una forma y se vayan conociendo un poco más sobre ellos mismos. Y como bien dices, pues utilizamos varias herramientas, pero el hilo conductor de la experiencia es el enagrama por un lado y las técnicas de dinámicas de grupo meditativas que nos llegan al reconocimiento de lo que llamamos el cuerpo emocional o cuerpo dolor. Yo hago la parte más de eneagrama, que es donde soy más experto, y Manu pues lleva todas esas dinámicas que hacen que la gente, de una forma, como digo, muy vivencial, experimente cosas que les lleven a descubrir ciertas situaciones que viven día a día. Una pregunta, digamos que las personas que recaen en los retiros van o porque tienen un dolor ya restablecido o qué perfil de personas van a los retiros. Vienen de, al final, nosotros nos gusta pensar que son gente que está pasando cosas o siente cierta insatisfacción y no sabe muy bien el qué y tiene necesidad de vivir un momento, ¿no? Y de forma acompañada. Sí, muchas veces, bueno, son en nuestros retiros son prácticas que también ya conoce mucho la gente, porque en los retiros está el enneagrama y hacemos también pues yoga, meditación, muchas dinámicas corporales, dinámicas grupales. ¿De cuántos días, cuánto dura el retiro? El retiro dura, entramos el viernes por la tarde, como a las 5 o las 6 de la tarde, y termina el domingo a la misma hora, más o menos 5. Bien, entonces yo voy allí, llego un viernes, con unas ideas preestablecidas, por supuesto, ¿no? Sí. De que... Entonces llego allí, me recibís o no recibís y qué es lo que, cuál es la primera relación, qué contacto es el primario. ¿Cómo empezamos? Sí. Hombre, el que viene ya supongo que ha leído un poco del tema porque nosotros tenemos una página web que es vivelaexperienciaconsciente.es, que ahí se pueden ver todos nuestros retiros y entonces ahí ya exponemos un poco de qué trata el retiro. Y normalmente la gente, pues bueno, conoce las herramientas, conoce que se va a hacer meditación, que se va a hacer también comida consciente, que se va a hacer biodanza, que se van a hacer diferentes prácticas. Entonces nosotros lo que hacemos, pues lo primero es generar, intentamos poner la energía más bonita que tenemos nosotros para crear un entorno, pues primero de acogida, de respeto, de Mm. cariño y también de comprensión, ¿no? Donde la gente se sienta que puede Sentirse en confianza. confianza con nosotros sin juicio. Exactamente. Entonces ahí hay un trabajo que en parte es energético, que es eso, de crear una confianza en el grupo para luego que de alguna forma vayan de la mano, en este caso nosotros que somos los facilitadores, pues de una manera ya predispuestos a vivir lo que las prácticas tienen Mm. que enseñarles o que experimentar. Nos gusta mucho decir que nosotros, tanto en cuanto somos facilitadores, no vamos a enseñar nada, sino a generar un contexto en el que las personas puedan abrirse y podamos compartir entre todos esa Es experiencia. interesante lo que decís de facilitador porque además me habéis quitado una pregunta. Os preguntaba cómo sentís o cuál es vuestra misión. Si tenía apuntado guía espiritual, gurú espiritual o energía comunicante. Me resulta también interesante. Y bueno, ya habéis dicho que sois Sí, no sé. facilitadores. Es Sí, como un canal de ayuda, básicamente. Sí, bueno, al final facilitador es una palabra que yo creo que es muy adecuada a la hora sí. de presentarse ante una persona que está proponiendo una serie de prácticas y las cuales son esas mismas prácticas son las que tienen el poder transformador. Nosotros simplemente lo que hemos hecho es vivirlas nosotros, saber que en nosotros han sido positivas, que ha habido un cambio interno en nosotros que nos ha producido pues,
una experiencia de vida ahora mismo pues más grata o de mayor satisfacción. Entonces, ese saber que a nosotros nos han ido bien estas prácticas, pues lo mismo, nosotros facilitamos y las proponemos. Pero el poder sobre todo está en la práctica. Nosotros tenemos poco el poder de transformación, está en la práctica y en lo que la persona viva a través de esa práctica. El proceso, de hecho, nace de conocernos y ver que compartimos un sueño y un compromiso por generar conciencia y un anhelo de compartir todo eso que hemos vivido con la gente. Es decir, nosotros estamos allí como facilitadores de las experiencias que nosotros hemos vivido, ponerlas al servicio de los demás, sabiendo que son muy potentes y que en cierto modo hemos profundizado en ellas. Entonces, intentamos que ese entorno sea de compartir todo. De hecho, nosotros decimos muchas veces que de cada retiro nos vamos aprendiendo muchas cosas. Claro. O sea, hay Sí, porque- esa simbiosis, ¿no?, entre el que propone y el que recibe, pero a la vez te está dando. Entonces, es un entorno de autoconocimiento, ¿no? Y en ese sentido, digamos, nuestra misión es simplemente mostrarnos y mostrar aquello que nos ha servido a nosotros en nuestro proceso. Y dime, Manu, ¿qué es la felicidad? ¿Podrías decirme qué es la felicidad? O si la felicidad es una idea, es una realidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Pues ¿O mira, qué- más que decirte eso, te voy a decir cómo me siento cuando se me hace una pregunta de este tipo, porque al final lo que siento es como un poco de vergüenza, ¿no? Que, ¿cómo voy a definir yo o cómo Bueno, voy a... cualquier individuo puede tener su opinión personalmente Sí, de la felicidad o de la idea de felicidad, que me resulta muy interesante. No solo la idea, o sea, la felicidad, sino la idea de felicidad. al final yo creo que es una idea que es en la que todos estamos buscando, porque el ganador en esta vida, por lo menos esto es como yo lo pienso, es aquel que sea capaz de disfrutar esta experiencia de vida lo máximo posible. En ese disfrute me imagino que podrá estar cuando tú dices un sí a la vida con todo que venga, tanto sí a la vida como sabemos que al final pues vendrá la muerte. Cuando decimos sí a la vida, cualquier cosa que nos venga, eso es un estado de felicidad. Cuando ya ponemos resistencia a los sucesos o a aquello que vaya a venir, ahí empieza a chirriar un poco, ¿no?, nuestra experiencia y a llevarnos a puntos que son un poco Si a difíciles. mí, si me permites, te jugaría al qué no es la felicidad, ¿no? También un poco. Buenísima pregunta, buenísima Y me pregunta. sale una reflexión de que hay, porque la he hecho muchas veces, de que a veces se entiende la felicidad como alegría, como momentos en los que estoy Sí, alegre. exactamente, como, sí, 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 o como placer. Y yo he sentido muchas situaciones muy difíciles en mi vida en las que realmente era feliz, estaba triste, pero era feliz. Y me gusta asociarlo a un estado de coherencia, ¿no?, en el que para mí es aquel momento en aquel instante en el que lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que siento tienen cierta coherencia y van en el mismo camino. Y ahí se despierta un estado de, pues eso, puede ser felicidad o puede ser un estado de paz, llamémoslo, de tranquilidad o de lo que queramos, que nace de uno mismo, ¿no? Es decir, voy en el camino, este es el momento. Pero es importante también reflexionar que ese estado de paz interior, que lo podemos asimilar o equiparar a la felicidad, nace de dentro. Sí. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? Creo que os hago estas preguntas verdaderamente porque van al hilo, ¿no? O sea, al final, si cuando cualquier persona que nos apuntemos a cualquier retiro o cualquier cosa, creo que tienes que ir predispuesto a que te va a beneficiar. Sin duda. Pero Entonces, al final dentro de la fe, sin querer también se me viene el concepto ligado de creencia, ¿no? Y muchas veces las creencias son... no, bueno, no la he lanzado con esa... Ujú. La fe puede estar desvinculada totalmente de las religiones. Sí, pero aún así, aunque no creencia como religión, o sea, una idea que está muy instaurada en nosotros puede ser también una creencia, no tiene que estar ligada a la religión, ¿no? Entonces, el tener ese anhelo, ese enganche a algo que lo que voy a hacer me va a venir bien, es estar en el futuro, ¿no? Es estar en una, digamos, en una percepción o en una, no sé cómo decirlo, como una expectativa, ¿sí? Entonces, creemos que el momento que nos sitúa más cerca de ese estado de paz interior, de felicidad, es el momento presente. No tanto que me voy a esperar, que te recojo que yo creo que era por ahí, sino bueno, voy a vivir una experiencia, voy a estar en el presente, porque estando ahí es cuando más estoy en lo que es esencia, ¿no? Más en el corazón y me muevo en otro camino, en otro aspecto. Nosotros valoramos mucho también lo que es, ya no tanto el concepto, sino un poco lo que hay detrás del concepto. Y para nosotros en Vivir la Experiencia es muy importante, siempre remarcamos que creemos en el maestro interior de cada persona.
Y cuando hablamos de fe, podemos tener una fe hacia un objeto externo, una fe hacia adentro. Entonces, entendiendo la fe desde esa manera como un maestro que tenemos interno que nos está guiando por un camino que puede llevarnos a una realidad pues, de mayor compasión, de mayor ternura, con un corazón pues eso, que recoja ese tipo de frecuencias o de estados, pues quiere decir que por ahí vas por buen camino. Entonces la fe deja de tener tanta importancia porque de alguna forma tú ya empiezas a saber. Y nosotros nos gusta mucho en el retiro, claro que al principio es un poco intelectualmente personas que han escuchado sobre estos temas, pero cuando llegan al retiro a nosotros lo que nos gustaría conseguir es que esas personas poco a poco dejen de estar en el marco de la creencia para ir al marco del saber y desenvolverse desde ese lugar. Y eso siempre es girando hacia adentro. Y esa fe llevándola hacia adentro. Claro, yo la fe, por ejemplo, para mí va de la mano de la intuición. Yo la fe la saco totalmente de cualquier estrato religioso. Para mí la fe, personalmente para mí, va de la mano de la intuición. Son como unas herramientas espirituales. Bien. Sí, ese punto de que la intuición es algo que se pueda explicar, ¿no? Es la tengo. Y me viene al hilo de lo que decía Manu, que nos gusta decir mucho, que hay muchas veces que pensamos que sabemos las cosas porque estamos poniendo conceptos y lo sabemos desde la mente, pero hay un punto concreto en el que de repente, ¡pum!, lo sabes, del corazón se integra en ti. Y ahí no hace falta explicar mucho, ni tener... O sea, lo sé. ¿Cómo explico una intuición? La tengo. Claro. Ahí veo una pregunta que una vez que a lo mejor, una vez que hayamos descubierto, bien sea el eneagrama, o bien sea el problema que hemos tenido de infancia, bien que sea lo que sea, el anterior a esto sería así. ¿Existe una dictadura invisible que es nuestra propia ficción? O sea, podemos estar... Si te he entendido bien la pregunta, la respuesta es sí. Y interpreto un poco tu pregunta, ¿no? Entonces, somos esclavos de lo que interpretamos en la vida. Exactamente. Entonces, ¿qué papel tendría el eneagrama en este asunto? Importantísimo. Total. De hecho, esa es la idea, ¿no? Cuando ese marco en el que les introducimos, que al final no deja de ser un marco teórico del que intentamos alejarnos lo más que podemos, pero que nos ayuda a entender ciertas cosas, es saber que interpretamos la vida. La realidad, la vida es neutra. Es lo que nosotros observamos de esa realidad lo que define nuestro comportamiento. Y eso muchas veces nos esclaviza. Digamos, por ejemplo, que si entras aquí una persona, esa misma persona a mí a lo mejor me encanta, otra persona la odia y otra persona le es indiferente. ¿De qué depende si la persona es la misma? De cómo interpretamos la vida. Claro. Y precisamente el eneagrama hace eso. Nos explica cómo interpretamos la vida, como si fuese unas gafas, nos define las gafas a través de las cuales vemos la vida. Y habla de 9 tipos de gafas, ¿no? Y es una información brutal que nos lleva a un autoconocimiento y a un estado de conciencia muy importante. Es de alguna forma poner luz a todos esos patrones inconscientes de comportamiento que condicionan de alguna forma nuestra vida sin que nosotros lo sepamos. Y el eneagrama es una herramienta que nos lo pone de una forma pues, muy asequible y que te lo propone también de una forma muy clara y muy nítida, donde tú puedes observarlo. Y luego a través de la experiencia va a ser cuando ya dejes de tener fe en el eneagrama, una intuición de que esto puede funcionar, a cuando lo experimentas y ves lo que sucede en ti, ya no jugas en el marco de la fe, de la creencia, sino en el marco del saber. Te pongo un ejemplo que para mí marcó la diferencia, que a través del eneagrama hubo un momento en el que yo entendí todo lo que me había pasado en mi vida, que fui consciente de lo que me estaba pasando ahora y que me dio una perspectiva de lo que me podía pasar si no cambiaba algo dentro de mí, ¿no? Giré el foco hacia adentro de qué está pasando que me está condicionando tanto la vida. Y el eneagrama me lo explicó de una forma muy clara y muy práctica. Y, por ejemplo, es como decir, según nos ha pasado a todos, no sé por qué me da tanta rabia que la gente sea falsa. O sea, ¿por qué la falsedad para mí es una cosa cuando tengo a mi primo, a mi hermano, que a él se la pela? ¿Por qué para mí es tan importante? Eso no es la falsedad en sí, porque si fuese la falsedad a los dos nos generaría la misma reacción. Es lo que la falsedad me supone a mí. Y entender por qué eso es así, claro, me lleva a gestionarla mucho mejor. Tengo cientos de preguntas por haceros. Podemos hacer una parte 2. Claro, nos quedamos emplazados para un siguiente encuentro, por supuesto. Yo por mi parte, al menos... Sabes que para nosotros es genial pasar tiempo contigo. Entonces, bueno, yo simplemente el día de hoy ha sido una maravilla tenernos entre nosotros. Esta entrevista se tuvo que hacer el día 30 de diciembre y voy a decir que vinieron a grabar, estuvimos hablando tanto rato que se nos olvidó hasta grabar.
Y eso es una realidad como que estamos aquí. Total. Así es. Así. Así que nada, hasta la siguiente visita, espero que sea pronto. Un placer, Y igualmente. nada, a veces el corazón no admite lo que la mente sabe. Silencio infinito. Se trata de hacer porque la vida se escapa en el mismo momento que dejemos de soñar. Que tengáis buena tarde, terrícolas. Hasta luego, chavales. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Pedro.